Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. Hoy tenemos un programa cargadito de actualidad para ofrecerles muchos temas que yo creo que son muy importantes y que seguro que lo van a disfrutar mucho aquí en nuestro programa Viva la Gente, así que les cuento cada detalle. En primer lugar, hablamos con José Barragán, nuestro abogado digital, que nos cuenta todo sobre las políticas de privacidad. También hablamos sobre el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, junto a Carmen Palomar, de Comisiones Obreras, y Ismael Senén, de UGT. También descubrimos cómo ha sido este fin de semana, mucho ambiente con la procesión extraordinaria por el 9º Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Santa Faz y Verónica, y además también descubrimos la Feria de Abril. Y para finalizar, nuestro chef Pablo Estopiñán nos cuenta muchos detalles y recomendaciones sobre cómo seleccionar la compra del mejor pescado. Así que quédense con nosotros este ratito porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y vuelve nuestra sección del abogado digital. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estamos? Un poco constipado, así que Bueno, con la voz un poco tomada, pero bien. Estos cambios de tiempo no nos están dando tregua, pero bueno, vuelve esta sección. Yo creo que hoy tenemos un contenido muy práctico, por lo menos para sensibilizar a la gente que está en casa de qué debemos hacer y qué debemos pensar antes de hacer, ¿no? Algo, lo podríamos definir así. Vamos a hablar de los consentimientos legales, de esas casillitas que nos salen habitualmente cuando entramos o accedemos a una página web nueva, o incluso a veces cuando refrescamos, limpiamos cookies. Bueno, nosotros siempre aceptar. Pero ¿cuántos de ellos, de vosotros, no, de nosotros, que cliqueamos esa casilla, cuántos nos leemos esa frase que pone acepto las políticas de privacidad de esta página web? Yo voy a confesar que no las lees. Ninguna, no las leo. No las has leído nunca, además, ¿no? No las leo. A veces sé un poquito en qué consisten, porque bueno, yo a lo mejor a la hora de crear una web o alguna cosa así, tienes que crear, es obligatorio crear esas páginas, ¿no? de cookies, de diferentes de políticas de privacidad. Políticas que al final... Sí, porque ahora ya va todo unido. Es que antiguamente eran las cookies por un lado, tal, ahora no, ahora es todo... Sí, lo puedes más o menos unir. Lo que pasa es que al final yo en todas las charlas que doy de ciberseguridad, que ya sabes que yo por ahí doy formación sobre este tema, siempre pregunto lo mismo. ¿Cuántos de vosotros os habéis leído la política de privacidad antes de cliquear ese sí, ¿no? Ese acepto? Y la mayoría de la gente me dice que no se las ha leído nunca. De hecho, yo podré decir que en toda la gente que yo he formado o que he dado charlas, me habrá levantado la mano 2 o 3 personas como mucho. Y a mí eso me cuesta mucho entenderlo porque al final yo hago el mismo símil muchas veces. Siempre hago la misma reflexión. ¿Firmaríais un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento de un piso o una hipoteca con los ojos cerrados sin leer absolutamente nada? Pues... está mal lo que voy a decir, pero creo que a veces también pasa, ¿eh? Hombre, pasa, pero eso es una obligación nuestra. Yo he firmado contratos de trabajo sin mirar absolutamente nada. Los contratos de trabajo suele ser bastante habitual que no se lea del todo, porque la situación que te conlleva eso, pues al final como que te obliga un poco, ¿no? Firmo porque me fío, ¿no? De la persona que tengo pero animamos enfrente. A la gente que está en casa Siempre que tenga que firmar un contrato de cualquier tipo, pero de trabajo también, que hay que leerlo antes. Es verdad que yo echo la bronca mucho esto, porque hay que leer siempre todo lo que firmamos, porque te puede buscar un problema importante luego, ¿no? Pero en este caso es el mismo símil. Cuando nosotros aceptamos ese cliqueo de acepto las políticas de privacidad, estoy aceptando un contrato que dice que la empresa va a tratar mis datos de carácter personal de una forma concreta y que yo tengo que saber qué se van a hacer con esos datos personales. No solamente que los van a tratar, porque nosotros la mayoría de las veces es porque estás rellenando un formulario, que estamos dando datos. Entonces tú aceptas que esos datos que estoy dando se traten y se guarden y los utilicen en esta página web. Pero hay una parte que dice que con esos datos, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? No solamente tratarlos para llevar a cabo el objeto de ese formulario, sino a veces se pueden ceder a empresas X, empresas de otros países, empresas de, bueno, pues de todo tipo. Voy a poner un ejemplo con respecto a eso, porque probablemente ustedes, si nos están viendo en casa, a lo mejor al email les han llegado algún correo electrónico, alguna newsletter de alguna empresa a la cual quizá no recuerdan estar suscritos. A mí me ha pasado que de repente te empieza a llegar información y tú dices, pero ¿esto de dónde me llega? Y probablemente puede ser uno de estos casos que en ese
concreto momento, pues han cedido esos datos como para el envío de publicidad o suscripción. Y como tú has aceptado en otra parte, pues... Claro, dentro de lo malo, que te manden publicidad es lo que menos te puede pasar. O sea, era un ejemplo. Es un ejemplo porque es lo que más vemos, lo que nos mandan publicidad y además nos enfadamos. Evidente, ¿no? O que nos llaman por teléfono para ofrecernos servicios, que eso molesta bastante. Y de hecho mucha gente se enfada. Porque, ¿por qué me llamas? Porque te llamo porque tú me has dado consentimiento al cliquear cosas que no te has leído. Sí, pero a veces no nos informan de por qué nos llaman. Quiero decir... es que ya te lo han informado antes. Claro, ya te lo han informado en esas políticas de privacidad que te van a llamar o que te van a ceder. Claro, ese es el problema, que muchas veces nos enfadamos cuando nosotros somos los que no nos hemos leído eso. Por lo tanto, bueno, a veces... Al final es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad leernos todo. Yo es verdad que todo el mundo me dice, bueno, es que son textos muy largos, son textos que es que, claro, pero es que los abogados que nos dedicamos a redactar esos textos los hacemos a posta. Eso está hecho a posta, aunque me cueste reconocerlo, pero es que es la realidad. ¿Por qué? Porque cuanto menos personas se lean eso, más personas van a cliquear sin leer. Y luego leer y entender. ¿Eso está bien moralmente? Bueno, todos tenemos obligación de leernos las cosas. Una hipoteca también tiene muchos folios y no por eso dejamos de leerla. Hay que leerla. Al notario, ¿no? A que nos la lea. Bueno, pues hay que leerlo, ¿vale? Porque tenemos obligación en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos una responsabilidad de leer lo que firmamos. Por lo tanto, es importante. Yo siempre digo, no hay que leerlo todo el pliego de las cláusulas, porque hay cosas que son estándar. Pero sí que, por ejemplo, la cesión de datos. ¿Dónde van a parar nuestros datos? ¿Van a parar en la Unión Europea? ¿Van a parar en otras empresas? ¿Van a parar en Estados Unidos? ¿Habría un epígrafe que ponga en grande a lo mejor un poquito cesión de datos? Tiene que estar. Vale, pues importante, apunten ustedes. Cesión de datos. Tenemos que darle a aceptar, primero, leemos esa cesión. Que eso es nada, un poquito, leer nada simplemente para qué se van a ceder, porque a lo mejor te dicen, no se van a transferir internacionalmente. Bueno, ya sabemos que se van a quedar dentro de la Unión Europea, que tenemos un reglamento que nos cuida bastante. Pero si salen de la Unión Europea, ya ese cuidado deja mucho que desear. Entonces, en esa cesión nos tiene que chirriar si pone que es en la Unión Europea y fuera. Y fuera, ¿vale? Y ahí luego, no aceptamos. Eso es. Bueno, aceptar o por lo menos sabiendo que aceptando nuestros datos van a acabar en otro país, que eso también es importante, fuera de la Unión Europea. Y luego también se dice si se van a ceder a otras empresas y para qué. Se van a ceder a otras empresas del grupo, se van a ceder a otras empresas de marketing, se van a ceder a otras empresas, bueno... Por lo menos que sepamos que esos datos se van a vender y se van a comercializar con otras empresas. Es que, claro, no nos damos cuenta que nuestros datos personales ahora mismo es el oro del siglo XXI. Y el oro del siglo XXI significa que las empresas están comercializando con nuestros datos. Y eso es muy importante. De hecho, los bancos, incluso el Banco Santander hace unos años dijo, hace 2 años, creo que durante la pandemia, después de la pandemia, dijo que su gran potencial son los datos que recauda de sus clientes. ¿Por qué? Porque con esos datos que nosotros les damos a las entidades bancarias, ellos hacen muchísimo mercadotecnia. O sea, hacen perfiles, crean productos adaptados a lo que necesitamos y nos van ofreciendo siempre cosas que para que nosotros vayamos enganchando y vayamos contratando ese tipo de servicios. O sea, todo tiene un sentido. Nosotros nos damos los datos de carácter personal, los damos a coste cero, pero las empresas, ya os digo que no lo van a utilizar a coste cero. Ellos comercializan con nuestros datos. Por lo tanto, es tan importante saber qué van a hacer con ellos, que considero que estamos en un punto en el que le tenemos que dar la importancia que tiene a la privacidad y a nuestros datos personales, cosa que habitualmente no se hace. Bueno, yo creo que no estamos completamente concienciados porque muchas veces, mucha gente a lo mejor nos estará viendo. El tema de los datos ya es algo que hemos destacado en más de un programa, yo misma, y aún así es como que la inercia, ¿no?, del día a día, no sé, porque lo sabemos, tenemos la información, no es como antes, que decíamos, no, es que yo no sé cómo funciona esto, lo estamos diciendo que es importante ser responsables con esos datos que ponemos a disposición de muchas empresas cuando accedemos a una página web, pero seguimos sin darle el valor que merece y seguimos sin entrar a leer esas políticas de privacidad. Porque ponderamos y ¿qué necesitamos? ¿Qué preferimos? ¿Seguir navegando por una página o que nuestros datos personales estén cuidados? Pues la mayoría de la gente elige... No somos responsables, yo creo. Nada, pero no suele pasar. Y en todo el tema digital hemos hablado de mucho, hemos hablado de todo el tema de incluso criptomonedas, NFTs, cosas muy que ya hay en la banca online, los Bizums, todo, ¿no? Entramos a las páginas sin, yo creo que es eso, sin ninguna responsabilidad. Ponemos los datos, incluso cuentas bancarias, en páginas para comprar. Bueno, hemos hablado muchas estafas digitales, ¿no? Porque a lo mejor
entramos al Shein, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, entramos a esa página y luego no nos damos cuenta, ponemos enseguida el número de cuenta y de repente una estafa, nos quitan dinero. Estamos como muy expuestos y yo creo que también estamos expuestos por esa falta de responsabilidad. Yo, como defiendo ciberdelitos y todo este tipo de cosas, casi todos los clientes están muy no preocupados, por supuesto, pero sí que se enfadan mucho, ¿no? De por qué me ha pasado a mí esto, ¿no? Y claro, yo cuando empiezas a investigar un poco te das cuenta de que siempre ha habido algo de irresponsabilidad por su parte. ¿Podrías decirnos que a lo mejor el 90% de los casos que tú llevas en cuanto a ciberseguridad y estafas digitales, en la mayor parte podrían venir por parte de Sí. un mal uso? Sí. ¿Por parte de los usuarios? La mayoría de las veces. Porque no somos responsables, no nos fijamos, nos pensamos que confiamos en lo que hay detrás de la pantalla y siempre hay que desconfiar de lo que hay detrás de la pantalla porque nunca lo sabes. O sea, nunca sabes quién está detrás. Por mucho que parezca que todo está perfecto, hay que comprobar ciertas cosas. No damos nuestra cuenta bancaria a cualquiera y en cualquier página. Yo siempre lo digo, utilizar páginas oficiales, mirar la parte de arriba de lo que es la barra de navegación si tiene el HTTPS, porque el S quiere decir que la página es segura. Eso no significa que todas sean seguras, pero por lo menos son tips que podemos unir unos a otros y que al final vamos viendo que realmente pasa. La mayoría de los ciberdelitos se cometen porque he cliqueado un enlace que no debía. Me han mandado un mensaje y he creído en el mensaje y he cliqueado en eso, o me han llamado por teléfono, me han contado una pantomima importante y me la he creído. De hecho, hablamos que el chico este que le estafaron 14.000 euros porque pensaba que era ING, eso fue irresponsabilidad de esta persona, por mucho que se ha quejado después, y lo siento mucho decirlo así, pero tú, o sea, con toda la información que hay, que se está dando por los propios bancos y en televisión, en las redes, todo lo que hacemos para cibereducar, y todavía te crees que el banco te va a pedir que muevas todo tu dinero de una cuenta a otra, por una llamada de teléfono. Ya. Eso es irresponsabilidad. ¿Crees que aún así, aunque tenemos acceso a mucha información, aún así nos falta más educación digital? Falta mucha educación digital y sobre todo darle la importancia a nosotros mismos que tiene, porque la mayoría de la gente me dice, bueno, eso a mí no me va a pasar. Casi todo el mundo piensa lo mismo. En las empresas, no hombre, esto le pasa a las empresas grandes. Mentira. Le pasan más a las empresas pequeñas por eso mismo, porque son más vulnerables. Se piensa que no les van a pasar y tienen como las puertas abiertas. Hay que pensar siempre que la ciberseguridad o lo que son las pantallas, las contraseñas y todo esto, hay que ponerlo en símil a que tú dejas la puerta de tu casa abierta, con las llaves puestas, con un cerrojo o con muchos cerrojos. ¿Tú te irías de vacaciones solamente tirando de la puerta y ya está? No. Seguramente que no. Entonces, si ponemos la cerradura de abajo, la cerradura de arriba, nos vamos más seguros de que nuestra puerta está blindada, ¿vale? Que lo vamos a poner más difícil. Pero si yo me voy de vacaciones simplemente tirando de la puerta y ya está, pues voy a tener muchas más posibilidades de que me roben a mí. Y si ya dejo la puerta abierta, con las llaves puestas, pues ya, evidentemente, voy a ser franco, seguramente voy a ser objetivo de los ciberdelincuentes. Pues el ordenador y los dispositivos es lo mismo. Por eso hay que utilizar contraseñas robustas, no fiarnos de cualquiera. Si tenemos duda, colgamos y llamamos nosotros. Utilizar páginas oficiales, monederos, no utilizar nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, ¿no? Vamos a utilizar PayPal, por ejemplo, que PayPal siempre asegura que las transacciones se hagan seguras. Bueno, pues y no te ese tipo de cosas. Tanto, ¿no? Y sobre todo eso, lo que decíamos del consentimiento. Vamos a darle consentimiento a las empresas que realmente sepamos que van a tratar nuestros datos conforme a la legislación de aquí. Y para tener un concepto un poquito global, ¿no? De cuando nos pasa algo, por ejemplo, tú en este caso especialista en ciberseguridad, en llevar casos de estafas digitales en muchos momentos, cuando se detecta que ha sido, o sea, que esa transacción o esa estafa se ha llevado a cabo por un mal uso de la persona, ¿aún así tenemos algún resquicio en el que poder reclamar? ¿O si es un mal uso y te aguantas? Claro, es que depende. También esto es una cosa muy novedosa. Entonces en los juzgados tampoco tenemos una jurisprudencia, una trayectoria, una decisión un poco normalizada. Estamos un poco en ese campo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso este que te contaba del chico del banco que él mismo pasa de una cuenta a otra todo su dinero, se va a tener en cuenta esa irresponsabilidad. Porque se ha avisado muchas veces de que eso los bancos no lo hacen y que nunca te van a pedir por teléfono eso. Entonces, hay una estafa, pero hay una irresponsabilidad porque ese traspaso de dinero es consentido, lo he hecho yo.
O sea, yo he consentido con mis claves que se pasen de una cuenta a otra, Ya. por lo tanto Lo que pasa ahí... es que si tuviéramos muy en cuenta esa irresponsabilidad, al final, ¿quién sería la persona juzgada? ¿El que ha realizado la estafa o la persona que lo ha hecho irresponsablemente? Porque Por eso hay como dos partes, porque la persona que se le va a juzgar por haber hecho ese engaño va a tener bueno, ese juicio, pero a lo mejor no se ve tan compensada la víctima, porque la responsabilidad Ya. lo que hace es equilibrar un poco o rebajar un poco el daño sufrido. Entonces hay que tener mucho Qué cuidado difícil. porque esto es una cosa muy novedosa, sí, hay que tener... y muy seria, o y sea, muy súper seria. importante, porque al final parece que todo lo que venga del mundo digital es como un poco banal, ¿no? No, 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 no. Y todo el mundo piensa que cuando tienes una estafa por dinero lo va a pagar el banco, y eso no es así, porque se va a mirar eso, tu responsabilidad sobre cierto tipo de actuaciones. Si alguien te llama y te dice, oye, dame el PIN de tu tarjeta, y tú se lo das, pues la culpa no es tuya. O sea, la culpa no es de la otra persona te está engañando, por supuesto, pero quien le ha dado el PIN ha sido tú. Efectivamente. Por lo tanto, eso se va a valorar luego en un procedimiento judicial, y el banco se va a quitar de en medio, va a decir, no, no, yo no tengo la responsabilidad la tiene él, que ha dado los datos sin que yo... Mis medidas de seguridad han sido las apropiadas. Si a ti te engañan, es como si te roban por la calle y le dicen, me han robado 50 euros, y la culpa la tiene el banco, que he sacado 50 euros del banco. Ya. Es más o menos lo mismo, ¿vale? Pues José Barragán, yo creo que ya hemos puesto un poquito de manifiesto pues lo importante que es ese seguimiento y esa lectura de los consentimientos legales, de las políticas de privacidad, de que tengamos en cuenta, ¿no?, dónde estamos accediendo y lo que estamos haciendo en todo momento por lo menos. Y hay que leer. Efectivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias, Jessica. Muchas gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora vamos a hablar del acto que tendrá lugar este próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una manifestación que tendrá lugar desde la Plaza Barcelona a partir de las 11 de la mañana. Para hablar de ella y de otros muchos detalles tenemos con nosotros a Ismael Senén de UGT, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Carmen Palomar de Comisiones Obreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer teneros aquí, yo creo que para que, bueno, podamos charlar, ¿no?, y poner en valor por la importancia, ¿no?, de destacar muchos de los derechos, libertades, etcétera, no sé si también obligaciones, porque también a veces se nos olvida que también tenemos obligaciones, ¿no?, pero de todo con respecto a los trabajadores, ¿no?, qué importante es un día como el 1 de mayo y qué importante es decirlo. Esa es la primera obligación que tenemos. Recordar a la sociedad que una sociedad que avanza, una sociedad en democracia, tiene que no solo luchar y trabajar por los valores, ¿no?, que nos reconocen como sociedad, sino defenderlos, porque los derechos no se heredan, no es una herencia que viene, hay que trabajarlos, consensuarlos, y ese es el ejemplo de este 1 de mayo, ¿no? 1 de mayo con un lema que tenemos, reducir la jornada, subir los salarios y mejorar, o sea, el pleno empleo. Ese es el hito que tenemos, porque venimos de unos años donde pues hemos trabajado, estamos convencidos, ¿no?, y dijéramos, sobre todo, satisfechos con el esfuerzo que compañeros y compañeras en los centros de trabajo han estado siempre peleando para que hoy UGT y Comisiones pues sean los sindicatos mayoritarios, pero no porque seamos más o mejores, sino porque entendemos que ellos son la parte fundamental del sindicalismo, y ese es el lema que tenemos que defender este año, ¿no? Hemos hecho muchos progresos, muchos avances, y hay que seguir continuando, porque esa es nuestra obligación como representantes de los trabajadores en la sociedad, ¿no?, mejorar la vida y las condiciones de la ciudadanía. Yo creo que, bueno, es muy importante lo que destacas. Yo creo que los sindicatos durante muchos años y a lo largo de, ¿no?, yo creo que si echáramos la vista atrás, ¿no?, es importante saber de dónde venimos para saber tanto a dónde vamos como cuál es el proceso que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo creo que los sindicatos en muchos casos a nivel de trabajadores hacéis un trabajo ya no solamente en momentos puntuales, sino a lo largo del año, ¿no?, en ese acompañamiento que es importante que para la gente que está en casa sepa
que como trabajadores a veces se nos olvida también que tenemos una serie de derechos y que en momentos concretos en los que tengamos alguna duda, algo concreto que tener que, pues, que solicitar o que preguntar, estáis ahí a la disposición de todos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. A ver, los sindicatos somos organizaciones de trabajadores que defendemos nuestros derechos, ¿no? Y la Constitución en su artículo 7 así lo recoge, ¿no? Que las organizaciones sindicales son organizaciones que se pueden crear y sirven por eso, para defender nuestros derechos. Y como tú dices, es cierto que nuestro día a día es un trabajo pues que no se visualiza, no es un trabajo a lo mejor que se vea en las noticias, en las redes sociales, es un trabajo de muchos compañeros y compañeras que están en las empresas, o bien siendo delegados y delegadas, pues eso, defendiendo un convenio colectivo, defendiendo que haya salud y seguridad en el trabajo, que ayer fue el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, defendiendo que se cumpla la legislación vigente, y todo ese trabajillo pues no se ve, pero ahí está, ¿no? Entonces eso, pues por ejemplo en el 1 de mayo tiene su culminación porque para nosotros es un día festivo pero reivindicativo, también es un día histórico para el movimiento sindical y para la clase trabajadora, y por eso salimos a la calle. Para nosotros es el día que más preparamos, más cuidamos para que todo salga muy bien, la manifestación sobre todo. A mí a veces me gusta preguntar obviedades, pero porque, lo dicho, se nos olvida, o incluso hay gente que a lo mejor ni cae en esta información, pero me gustaría saber el porqué de este 1 de mayo. ¿El por qué? Bueno, el inicio del 1 de mayo remonta mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando no habían derechos y cuando el trabajar era como esclavos directos. De hecho, este miércoles que exigimos esa reducción de la jornada laboral, reconmemora que luchábamos por las 8 horas, esa batalla que hubo en Chicago, ¿no? Donde exigíamos 8 horas de trabajo. Y hoy avanzamos, y eso hacemos balance el 1 de mayo, ¿no? Es necesario reducir la jornada laboral, sobre todo para que haya más empleabilidad. Y la empleabilidad supone que las personas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, pues puedan poner su proyecto de vida en marcha. Y para eso es necesario condiciones laborales dignas, salarios dignos, que contribuyan a ese crecimiento económico, que los empresarios puedan seguir desarrollando su actividad, porque hay algo que es evidente: sin empresas no hay trabajadores, pero sin trabajadores no hay empresas, y por lo tanto hay que confluir en esa energía positiva del diálogo social que nosotros, R con R, intentamos hacer valer, ¿no? Que el diálogo es la base fundamental del consenso y del acuerdo, ¿no? Para mejorar la vida de las personas y de los trabajadores y de las trabajadoras en su conjunto. ¿Creéis que la sociedad en general y también la parte empresarial, ¿no? los empresarios, empresarias, etcétera, están preparados para ese avance, o quizá esa reducción de jornada, mejoras de salario, es algo que ahora mismo es un poco inalcanzable, una utopía? Hombre, hay bastantes reticencias en algunos aspectos, o sea, según los sectores, la patronal no está por la labor de abrir este debate de la reducción del tiempo de trabajo. Han habido algunas iniciativas incipientes en el anterior gobierno de la Generalitat, no sé si os acordáis de esta, que se hablaba de 4 días de trabajo, la semana de 4 días. De hecho, creo que en Cataluña hay varias empresas que también lo llevan a cabo. Sí. Entonces, eso fue algo incipiente que se ha quedado un poco ahí, y bueno, ahí lo que es, por ejemplo, la administración pública no tiene 40 horas, tiene menos horas, ¿no? Entonces, claro, lo que queremos es que no solamente afecte a los empleados públicos, sino que eso también sea para las empresas privadas. Y eso también se hace, por una parte, como se ha comentado, en el diálogo social, pues con el Ministerio de Trabajo, pero también se hace en la negociación colectiva con los empresarios y los sindicatos que negocian los convenios sectoriales, y un sector también puede avanzar en que no hayan 40 horas de trabajo. De hecho, no todos los convenios tienen 40 horas, algunos tienen algunas menos, ¿no? O sea, en cómputo anual tienen algunas menos. Entonces, lo que queremos avanzar, como se ha comentado, para que haya empleo para todos. Hemos tenido una época donde se está creciendo en el empleo. Ahora mismo hay 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestro país. Es el dato mejor que hemos tenido en ningún momento, y por lo tanto no nos queremos parar ahí, queremos avanzar, y para avanzar, por una parte, lo que pretendemos es que con políticas públicas se llegue a bajar el desempleo a un dígito, ¿no? O sea, que no estemos por encima del 10%, sino por debajo. Esa sería una de nuestras principales reivindicaciones, ¿no? Por el pleno empleo, pero sobre todo empezar
a llevar a cabo políticas de tipo que hagan que baje el desempleo. Y una de ellas, por ejemplo, es pues eso, el repartir el trabajo pues con menos jornada, que es Yo, ya que estáis aquí y como en muchas cosas a lo mejor me falta información, yo ya, que estoy aquí, pues os pregunto, ¿no? ¿Por qué creéis que en algunos aspectos en esa parte del sector público ya esa jornada se ha reducido y los convenios son más escuetos, y en la parte privada no ha llegado a ser así? Sí que ha llegado. Muchos convenios, como decía Carmen, sí que tienen 35 o 37 horas, depende de qué convenio. La parte pública, pues evidentemente tiene otra forma. Es un sector diferente donde en las jornadas, dijéramos, la mayor parte de ellas van destinadas a la mañana, salvo el tema de sanidad, que son 24 horas al día, pero sí que es verdad que tiene una complejidad diferente. Pero por eso nosotros estamos convencidos y abocados a que los empresarios entiendan una cuestión muy importante, que lo decía Carmen, es la negociación colectiva. Queremos que haya consenso, no queremos, porque somos los primeros que entendemos que todos los sectores no se pueden aplicar las medidas, y por eso queremos sentarnos en la mesa a trabajar en qué sectores se puede aplicar esta medida, en qué otros sectores se puede hacer de esta otra forma, o qué se puede mejorar para llevar a la finalidad de esa reducción de jornada. Lo que queremos es consenso y, sobre todo, poner en valor lo que ha dado sus frutos hasta ahora. Carmen hacía referencia a los datos positivos del empleo, a los datos positivos históricos también de altas en la seguridad social de cotizantes. Por lo tanto, es importante destacar también lo bueno. Es muy importante de que venimos trabajando, que hay muchas dificultades, que hay mucha gente que todavía su empleo, por eso más salarios, subir salarios, porque hoy no todo el mundo tiene esa media salarial equiparada. Hay gente que su salario es mucho más bajo y hay que seguir mejorando los salarios de estas personas. Te quería preguntar, sí. Con la negociación colectiva. De hecho, yo creo que el SMI ha supuesto un revulsivo. Esa visión que había por algunas partes neoliberales, donde subir el SMI, subir salarios era el destrozo, pues tenemos la evidencia de que no. Tenemos una economía próspera que está funcionando, una empleabilidad que está funcionando, hemos bajado mucho la temporalidad, hemos subido el SMI, que ha subido un 54% desde el año 2018, que no es cualquier cosa, y eso mejora un poco la vida de las personas, porque los convenios que están acordados, muchos de ellos están por encima del SMI. El SMI está diseñado precisamente para esos sectores que, por desgracia, encima hay que recalcarlo, el SMI va directamente a la repercusión de dos sectores muy castigados, que es el femenino, el sector femenino. Las mujeres hoy en día son las que más precariedad tienen en el empleo, y la gente joven. Y eso era destinar esa subida del SMI, ¿no? A atender esos sectores que son los más vulnerables que tenemos en la sociedad. Yo creo que bueno, es muy importante lo que destacáis, el trabajo también que realizáis, ¿no?, habitualmente en ese acompañamiento. Quizá ahora también vamos a una época, también por destacar lo que es la actualidad, ¿no?, una época, sobre todo en nuestra zona, ¿no?, de mucho trabajo, de mucho empleo, ¿no?, sobre todo temporal, por la época del turismo y todo eso. Digamos que los tipos de contratos van mejorando, todo va mejorando con respecto, están pasando por centrarnos también en lo que vamos consiguiendo, ¿no?, que yo creo que también es fundamental. ¿Se ha mejorado en ese tipo de contratos? Sí. Desde la reforma laboral que se firmó a finales del 2021, mes a mes la contratación temporal ha ido disminuyendo frente a la contratación fija, que ha ido subiendo. Teníamos en torno a un 89 o un 91% de los contratos que se hacían mes a mes eran eventuales, y ahora estamos en torno al 54% de contratación fija, o sea que el salto ha sido muy significativo. Con todo y con eso, también decir que, bueno, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. También hemos evidenciado que hay una subida de la contratación temporal. Esa contratación temporal no tenemos el dato si la persona está contratada a 20 horas o está contratada a 15 o a 10, ese dato no lo tenemos, pero la contratación temporal ha subido. Ahí donde tenemos que ver que hay trabajos que en ocasiones la gente está contratada a tiempo parcial, trabaja a tiempo completo, incluso trabaja más de esas horas, ¿no? Sobre todo hay ciertos sectores en la hostelería que, pues eso, las medias jornadas, incluso las jornadas de 8 horas no son reales, ¿no? Entonces, también
este 1 de mayo ponemos el acento ahí. Sabemos que se tiene muchas dificultades en encontrar ciertos perfiles de trabajadores en el sector, sobre todo en la hostelería, pero también, ¿por qué? Porque una persona que trabaje toda su vida en la hostelería es que termina, pues eso, hecha polvo, pero no llega ni a los 60 años. Por ejemplo, entonces, en esos sectores, ¿tú piensas que la gente joven también, hablábamos que también es un sector pues castigado en parte, ¿no? Cada vez tienen menos ganas de afrontar ese tipo de trabajo? Es que es evidente, claro, lo hemos atractivo lo hemos comentado muchas con veces. derechos, y que sea un trabajo donde tú puedas trabajar sin tener que decir, bueno, estoy aquí, bueno, estoy estudiando y voy a trabajar un tiempo de mi vida, pero o sea, la gente que lo viva como un trabajo, porque es igual de digno como otro trabajo. Pero porque todos hemos conocido algo que no lo vamos a enseñar nosotros. Quien mejor conoce eso es el que ha estado, como digo yo, en el Tajo y ha sufrido en sus carnes esa forma de contratación. Y era el 4812. O sea, todo el mundo conoce en la hostelería y en algunos otros sectores donde se les contrataba por 4 horas, cotizaban por 8 y trabajaban 12 o 14 horas. Y eso es lo que tiene que romper este nuevo ciclo, ¿no? Por eso hay el diálogo social. Seguramente habrá que matizar y habrá que entrar en el fondo de los fijos discontinuos, de los contratos parciales, pero desde la mesa, desde el rigor y sobre todo de ese consenso entre las necesidades empresariales, pero también las necesidades como personas y los derechos como personas trabajadoras, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y bueno, me gustaría saber, ¿no?, para la gente que nos vea, ¿por qué es importante que vayamos este próximo miércoles 1 de mayo a esa manifestación que comenzará en la Plaza Barcelona a partir de las 11 de la mañana? ¿Por qué es importante acudir ahí? Pues como se ha comentado al principio, porque es que los derechos ni nos los regalan, ni los heredamos, sino que los tenemos que luchar día a día. Hay que batallar. Y hay que batallar. Y sobre todo, mira, pues eso, los jóvenes que salgan a las calles y lleven sus propuestas, las mujeres, igual que salimos en el 8 de marzo, también este día para las mujeres trabajadoras, pues es un día también de reivindicar que queremos que la brecha salarial pues vaya desapareciendo. Es un día histórico, un día festivo y reivindicativo y queremos estar en la calle. Y este mes, y viendo, este 1 de mayo, queremos también llevar a la calle la reivindicación de la reversión del hospital del Vinalopó, porque también es una reivindicación. Los sindicatos también defendemos, pues eso, las mejoras salariales en el seno de las empresas, pero también defendemos pues una educación pública, una sanidad pública. Entonces, dentro de la defensa de la sanidad pública entendemos que no podemos ser el único departamento de salud que se quede sin revertir. No puede ser que la mitad de la ciudad de Elche, más Aspe, Los Hondones y Crevillente estén gestionados por una empresa privada, ¿no? Entonces, es un llamamiento al señor Mazón, que es el que tiene la voluntad política de revertirlo, y tiene de tiempo hasta el 31 de mayo, tiempo tiene para revertir este departamento de salud. Eso es importante y una actualidad muy importante en nuestra ciudad, yo creo. Sí. Además, sabéis que hay mucha gente descontenta, estamos recogiendo firmas, hay una plataforma que se ha creado, que estamos también los sindicatos, y hay mucha gente, se están recogiendo muchas firmas, hay mucha gente muy descontenta, no con los profesionales, eso que vaya por delante. Los profesionales son profesionales, pero con la carga de trabajo, porque no llegan, hay mucha fuga de profesionales, porque la gente, pues si tú tienes mucha carga de trabajo y en la comunidad de al lado te ofrecen, pues la gente pues se va. Entonces queremos eso, que sea de gestión pública y que se mejore. Y sobre todo también yo quisiera recalcar un 9 de mayo con una visión de futuro, ¿no? En 2 pilares fundamentales. Uno, en relación a lo que comentaba Carmen, fortalecer el sistema público, la salud, la educación, son los pilares fundamentales de una sociedad, y en eso estamos trabajando para que se fortalezca. Y otro pilar fundamental para este nuevo tiempo que afrontamos es que tienen que haber cambios, ¿no?, para modificar nuestro sistema productivo. Hay que volver con políticas de Estado, con políticas de comunidad y con políticas locales a reindustrializar los sectores y las comarcas, porque la industria se fortalece por sí misma, ¿no? Las mejoras salariales de la industria con mejor valor añadido producen mayor riqueza, y por lo tanto, sin olvidar sectores tan importantes como tenemos la agricultura en nuestra comarca, pero hay que volver a la industria para potenciar ese crecimiento económico. Por lo tanto, defender lo público, esa reversión del hospital tan necesaria. No estamos en contra de lo privado,
pero sí que hay cuestiones que son pilares fundamentales de una sociedad del bienestar, de justicia, y es que los hospitales que son públicos sean de gestión pública, 100%. Y luego existirán, como existen en Elche, aquí otro tipo de hospitales que son de entidades privadas. Por lo tanto, esas son las nuevas reivindicaciones, ¿no? Y esperamos que el 1 de mayo pues la gente entienda la necesidad de volver a salir a la calle, que la democracia es el valor fundamental de lo que nos ha hecho crecer como españoles y hay que seguir defendiéndola. Tenemos que unirnos como sociedad y seguir luchando por todas las mejoras que podamos conseguir, pero unidos, sobre todo unidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado y aportado tantos detalles. Esperamos que ese 1 de mayo sea perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora vamos a ver y disfrutar cómo fue la procesión extraordinaria que tuvo lugar este pasado sábado con motivo del 9º Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Santa Faz y Verónica. Vamos a verlo. La ciudad de Elche acogía el pasado fin de semana el 9º Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de la Santa Faz y Verónica. Desde el viernes, delegaciones de varios puntos del país llegaron para participar en los diferentes actos. El sábado por la tarde se realizó la procesión extraordinaria de la Santa Mujer Verónica con la reliquia peregrina a las 7 de la tarde desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Además de las delegaciones invitadas, en la procesión también participaron representantes de las cofradías y hermandades de Elche y eclesiásticas. A la salida de la iglesia, la imagen hizo una reverencia, abrió los brazos mostrando la Santa Faz, algo especial ya que en las estaciones de penitencia no sucede en ese momento. Además, el recorrido fue distinto al que suele hacer la imagen en Semana Santa y cruzó el arco del Ayuntamiento para llegar a la Basílica de Santa María, donde se realizó una levantá en honor a la patrona de la Virgen de la Asunción. Asimismo, la Cofradía de la Santa Mujer Verónica de Elche termina así las celebraciones por el 75 aniversario que cumplía este año pasado y por el que se han llevado a cabo diferentes actividades. Aquí delante a la derecha. Ahí, muy despacio, muy suave. Un pasito más, chicas, nos ponemos rectas. Un poquito más, muy suave. Un poquito más, uno más. Ahí está, y nos vamos. Un fin de semana que ha tenido también mucho ambiente en nuestra ciudad con esa Feria de Abril. Vamos a verlo y a hablar también con sus principales protagonistas.
Juan José Jaime, presidente de la Casa Andalucía de Elche. ¿Cómo está yendo la feria? Cuéntame, pero lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo está yendo? Bueno, pues buenas noches. La feria, como lo estáis viendo, está teniendo un éxito aquí en Elche espectacular. Lo estamos pasando todo fenomenal. Y yo animo a toda la gente de Elche que venga y la disfrute, porque esto es una vez al año y hay que disfrutarla y hay que venir a la feria y ver la gastronomía y verlo todo, los trajes, el baile y la música. Estamos aquí hasta el día 1, así que animo a toda la gente de Elche que se pasen por aquí, que lo van a pasar bien. Y ahora es turno de nuestro chef, de Pablo Estopiñán, que vuelve una semana más para dejarnos unas recomendaciones ideales para elegir muy bien el pescado que compramos. Vamos a verlo. Muy buenas, buen lunes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo aquí, echando el rato. Hoy vengo a hablaros de... el pescadito. Voy a daros unos tips, unos consejos, igual alguna curiosidad, para que aprendáis a manejaros mejor con este tema tan escamoso. El pescado cada día está más caro y es palpable y visible que prácticamente comer pescado es un lujo. Y es triste que sea así en ciudades como esta, que está tan cerca de la costa. Pero bueno, es lo que hay que asumirlo, y de hecho, a más al centro de España te vayas, más caro es el pescado, a menos a nivel del consumidor de pie de caña. Así que ya que está tan caro, por lo menos os voy a dar unos consejitos para que sepáis cómo elegirlo y cómo pedirlo en la pescadería para que no os lo echen a perder. Lo primero, ¿cómo sé si mi pescado está fresco? Cuando un pez muere, como cualquier ser vivo, pues las enzimas digestivas que contiene, las bacterias que tiene pues, en su tracto intestinal, por el exterior, en los ojos, en las branquias, incluso en la piel, si no está bien limpio, siguen vivas, siguen actuando. El pescado no es aconsejable consumirlo más allá de una semana después de su pesca. Y estos son algunos indicadores que os van a ayudar a distinguir un pescado que ya está pocho de un pescado que pues está fresquete, que está bueno para comérselo a gusto, ya que te ha salido tan carete. Lo primero de todo, la piel y las escamas. Es lo primero que vemos nada más mirar al pescado. Las escamas tienen que estar brillantes, pero brillantes no como mocosas, tienen que estar brillantes, húmedas, como si fueran de metal bruñido. Vamos, así, y no así. Por supuesto, el pescado tiene que conservar todas sus escamas y que no aparezcan pequeñas calvas, ¿no? Como si se hubiese desescamado solo partes. Porque eso nos indica que las escamas ya están empezando a soltarse, que la piel ya deja de estar tersa, que se está haciendo viejo el pescado fuera de su medio. Segundo indicador, el olor. Un pescado fresco no huele a pescado, no a ese olor profundo y dulzón que tiene el pescado y ya empieza a pasarse, ¿no? Ese olor a sardina en lata, por decirlo así. El pescado fresco huele a mar, el pescado fresco huele a playa, a mar abierto, huele a pescado fresco. Pero es un olor suave, agradable. Si el olor del pescado resulta muy fuerte, gracias, capitán obvio. No está bien. Y si el pescado que habéis comprado huele duro, si el pescado que habéis comprado una vez ya limpio sigue oliendo fuerte, desconfiad. Tercer indicador, los ojos. Si los ojos están apagados y sin vida como los de este pobre peluche sardina, no compréis el pescado. Los ojos del pescado deben estar brillantes, claros, que se vea bien no en el color del iris porque no tienen color, pero sí que se vea que el cristalino es cristalino. No puede estar translúcido, opaco o blanquecino. Los ojos son transparentes, saltones y brillantes. Si están hundidos y son brillantes, seguramente les hayan puesto agüita fresca por encima y los hayan hidratado un poco. Pero si el ojo del pescado está hundido, es que el pescado ya no es fresco. Pensad que lo natural en un pez es que sus ojos vayan totalmente a ras de lo que sería su cabeza, porque es lo que les hace aerodinámicos dentro del agua para poder nadar más deprisa. Si tuviesen los ojos hundidos, actuaría como freno. Por lo tanto, un pescado con los ojos hundidos no es un pescado fresco. No. Cuarto indicador, las branquias. Las branquias son, si esto fuera un pescado de verdad, ¿no? Justo aquí, debajo del final de la cabeza, si levantáis, podréis ver las branquias, que es el órgano con el que los pescados filtran el agua y extraen el oxígeno para poder vivir. Porque sí, los pescados respiran debajo del agua, pero respiran. Las branquias tienen que ser de un color rojo oscuro, un color rojo fuerte. Si están pálidas, si están marrones, si tienen un color ocre, no es pescado fresco. Además, las branquias tienen que estar frescas, como hidrataditas, sueltas. Se les tiene que ver que no tienen mucosa, que no están pegajosas, que no están babosas. Por supuesto, desconfiad de los pescados que no llevan la branquia o que les han quitado la cabeza. Eso básicamente es para que no cante tanto que el pescado es viejo.
salvo excepciones que comentaré ahora. Y quinto indicador, el tacto. No está bien tocar el pescado en la pescadería, por supuesto que no, pero podéis echar un ojo y ver cuando lo toque el pescadero si el pescado es fresco o no. El pescado fresco tiene una consistencia firme, elástica. Cuando coges el pescado se mantiene así, no se queda así. Además, al tocarlo está durito, no está blando, no tiene partes más blandas que otras, no es una fruta pocha. Si está así, es un pescado pocho. El pescado fresco está durito, está terso y está con ese rictus de recién muerto. Excepciones. Vais a encontrar pescados sin branquias y probablemente sin cabeza en algunas pescaderías. Sobre todo pasa con el bacalao, que es importado desde Islandia y todas estas zonas, porque el pescado pues, al final tiene que pasar por un viaje muy largo. Y ya no es que quieran disimular que el pescado es viejo, porque obviamente si el pescado viene de Islandia, al menos un día, 2 días tiene. El tema es que si el pescado conserva las tripas, las agallas y la cabeza, que es donde se concentran la mayor parte de bacterias que descomponen al pescado, el pescado se echa a perder mucho más rápido. Por eso, cuando vayas a comprar un pescado en la pescadería, es importante que si no lo vas a consumir en el día o pronto y quieres guardarlo en la nevera, que le quiten la tripa, que le quiten la cabeza y que le quiten las branquias. Todo eso lo pueden tirar, o si quieres guardarte la cabeza y las branquias para hacer un caldito, pues oye, tanto mejor. Pero por lo general el pescado azul y el pescado de la zona siempre tiene que ir con cabeza y branquias, luego que el pescadero te las quite. Ya depende de cómo confíes tú en tu pescadero, pero lo más normal es pedir que te lo desescame para evitar un desastre en casa desescamando, porque las escamas salen disparadas en todas direcciones menos a donde quieres que vayan. Por supuesto destripado, ya que las tripas, pues aparte de llevar caca y alimento a medio digerir, pues... Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas. Perdóname la vida y te concederé 3 deseos. Meto cuchillo, saco... También tienen muchas bacterias que van a hacer que el pescado se eche a perder antes. ¿Y para qué necesitas tú las tripas? Para nada las necesitas, así que tripas fuera. Y la cabeza pues ya es cuestión, hay gente que se la come. A mí, por ejemplo, la cabeza de la merluza bien cocinada, un cogote de merluza, eso es... ¡buah! Para montarle una religión. A la gran pregunta, ¿es muy diferente el pescado de granja, el pescado de piscifactoría, al pescado salvaje? Pues la respuesta es muy simple, sí, es muy diferente. Pero dejadme deciros que si no tenéis familia pescadora, de gente que se vaya a pescar con la caña por ahí, seguramente la mayoría de pescado que estáis comiendo en vuestras casas, si lo compráis sobre todo en congelados o en pescaderías de barrio, lo más normal es que vengan de piscifactoría. Sobre todo pescados como el salmón, la dorada, la lubina, son pescados muy típicos de piscifactoría. De todas formas, lo podéis comprobar muy fácil en la etiqueta de trazabilidad que tienen todos los pescados y que los pescadores están obligados a tener a la vista. Podréis ver su procedencia, dónde se ha pescado y cuánto. De todos modos, el pescado de piscifactoría no es un mal pescado, simplemente es un pescado pues un poco más insulso, con la carne un poco menos tersa, porque al final son pescados que viven en unas piscinas que por muy grandes que sean, no dejan de ser piscinas y se alimentan con pienso, cosa que en el mar abierto pues se alimentan de pequeños crustáceos, de otros pececitos, de algas y de cosas que el pescado pues coma. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos hoy con los consejos de pescado. Espero que os sean útiles, espero que con esto pues aprendáis un poquito más del pescado, de cómo comprarlo, de cómo adquirirlo y de cómo percibirlo, para que no os la cuelen. Soy Pablo Estopiñán. Si no me sigues en redes, sígueme en el Fogón de Maquiavelo en Instagram, que ahí pues de vez en cuando subo algún vídeo chulo y hago alguna que otra tontería de cocina. Si ya me sigues, pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Y ahora sí, aquí finaliza nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que hoy tenemos nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gómez. Y para finalizar, la película de hoy, que esperamos que la disfruten mucho. Así que nos vemos mañana.